Las memorias de la Chonito. Texto y lectura, profesora Sonia Parada González. ¿Quieren saber algo de sus raíces? ¿De dónde vienen? Ahora les voy a contar de las mías. He oído hablar del papá y la mamá de mi abuelito segundo. Los padres de mi mamá, Ana González Parada, el padre Dolores González y la madre Juana Parada. Según cuenta la historia, eran unos campesinos de mucho esfuerzo y con muchas ganas de salir adelante. En esos tiempos, la tecnología casi no existía. Los trabajos eran realizados por hombres acompañados por sus yuntas de bueyes o su pareja de caballos. El más pudiente tenía más animales y hombres para sus faenas. Las labores del campo eran de sol a sol. En tiempos de siembra o cosecha, se iban a instalar a sus potreros en verdaderos ranchos o campamentos para aprovechar más el tiempo. Esto duraba hasta terminar con la siembra o la cosecha, que a veces llegaba hasta una semana aproximadamente fuera de sus casas. Las casas estaban muy distantes una de otra, por lo tanto eran muy solitarias. Existía una que otra escuelita pagada que muy pocos tenían el privilegio de contar con estos estudios. Estos bisabuelos tenían muchos hijos, que a la larga eran sus principales trabajadores. En cierta ocasión, llegaron a asaltarlos después de haber recibido una gran cantidad de dinero, fruto de la venta de sus cosechas. Cuando llegaron estos hombres con sus caras tapadas para no ser reconocidos, amarran a los viejos y cuando van a tapar a la hija, niña aún, que quedaba con ellos, ésta les advierte que si le vendan los ojos, ella va a gritar. Y para no hacerse más problemas, tenían que proceder rápido antes que se supiera y podían despertar sospechas, pues otros campesinos se encontraban en sus potreros durmiendo para salir a trabajar al otro día como era costumbre. Cuando la niña ve que le baja los pantalones a su padre y prenden una vela y la colocan en su ano, en su entrepierna, a medida que se quemaba la vela, más cerca estaba de quemarlo vivo. A cada minuto lo presionaban preguntando que a dónde escondía la plata. Cuando ya está por empezar a quemar a su padre, la niña en su desesperación se puso a gritar con todas sus fuerzas y llegaron los campesinos a defender al viejo que estaba siendo salteado y agarraron a palos a los ladrones y a piedras, y algunos de ellos resultaron ser conocidos. Así trabajaban estos bandidos. En la mayoría de las veces eran conocidos que participaban. Eran tiempos muy difíciles. Cuesta trasladarse a ese ambiente y sentir lo que ellos sintieron. Pero con un poquito de interés podemos sentir
esa sangre correr en nuestras venas, pues la misma que a través de los años aún nos sigue dando vida. Esa niña que salvó la situación era mi abuelita Margarita, que yo no conocí. Al pasar el tiempo, estos hijos se fueron casando o muriendo hasta que estos viejitos quedaron solos. El bisabuelo Dolores era muy bruto con su mujer. Cuentan que la viejita era muy alegre, siempre le gustaba pintarse los labios y ponerse rouge o colorete, como se llamaba en ese tiempo. Contaban sus nietas, mi mamá, que les gustaba a ellas peinar al sol a la abuelita. La encontraba muy bonita y a ella le agradaba sentirse amononada por sus nietas. Más viejos cuentan de ellos que él la maltrataba. En esos tiempos el hombre era señor y dueño de su mujer y nadie podía intervenir en esa convivencia. Era normal esa conducta. Cuentan que uno de los maltratos habituales era lanzarle un rescoldo caliente por el escote del vestido, cuando la abuelita se agachaba a soplar el fuego. Eso lo encontraba chistoso y le decía de pasada: «Tápate las tetas, vieja insolente», y otras palabrotas feas. La viejita solo devolvía una sonrisa. Al paso del tiempo, Juanita murió, quedando solo el viejito. No se consolaba con nada ni nadie. Seguía su vida solitaria y trabajando sus potreros a como diera lugar. Este viejito era muy religioso. Todos los días y las noches rezaba el rosario. Decía que así su Juana estaría perdonada en el reino de los cielos. Estos viejos antiguos enterraban su dinero para que no se los encontraran los salteadores, que así se les llamaba a los ladrones, que siempre eran dateados por terceros, que sabían cuándo había plata en una casa. Cuentan que, en cierta ocasión, este viejito había recibido una gran cantidad de dinero, producto de la venta de unos animales. Se pasaron el dato y una noche de luna llena procedieron con el asalto. A medida que se acercaban a la casa, empezaron a ver mucha gente que se paseaba de un lugar a otro, niños jugando por otros lados. Toda la casa rodeada de personas en distintas actividades. Hasta la música sentían. Quedaron observando por algunos minutos, pero esta algarabía no cesó y por esa razón no se atrevieron a avanzar. Al transcurrir el tiempo, se supo que la noche que el abuelo Dolores tenía la plata recién enterrada, habían ido por él y no habían llevado a cabo el asalto porque él estaría muy acompañado. En conclusión, dicen que las animitas a las cuales se les rezaba tanto lo habrían salvado de aquello tan macabro. Lo último que supe de mi bisabuelo fue que en repetidas ocasiones lo encontraban durmiendo en los matorrales, a veces a todo sol, ya que la sombra del árbol disminuye al avanzar el sol por el cielo azul del cálido verano.
Esto fue Las Memorias del Achonito. Texto y lectura, profesora Sonia Parada González.